¿Qué tú prefieres ser? ¿Dios o príncipe? Tú vas a decir, bueno, yo quisiera ser Dios, pero no me atrevo ni pensarlo. Mejor me quedo como príncipe, porque no me atrevo a pensar que voy a ser un Dios. Pero eso es lo que te vengo a aclarar hoy. Yo quiero que tú sepas que Dios programó una genética de hijos con su misma naturaleza. Uno de los problemas con la revelación de Jesucristo es que la iglesia siempre piensa que Jesucristo vino a ponerse en tu lugar, no para que tú seas como Él, sino para que Él haga las cosas que tú no puedes hacer. Y la revelación de Jesucristo vino para que tú sepas que tú eres semejante a Él. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué tú prefieres ser? ¿Príncipe o Dios? Yo quiero decirte hoy que tú eres Dios porque tienes la naturaleza del que te creó. Y cuando Él te creó en una dimensión con su genética. Para que antes que tú aparecieras en esta dimensión, ya tú estabas preparado con una genética celestial. Vamos al Salmo 82 y vamos a leer un poquito desde el verso 1. Vamos a irlo leyendo, pero vaya mirando conceptos con relación a lo que le dije. Dios está en la reunión ¿de qué? De los dioses. En medio de los dioses juzga. Sigue el otro verso. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Sigue el otro verso. Vamos después a volver al principio. Defended al débil. Te voy a decir cuál es el carácter de los dioses de ese lugar que Dios tiene. Defiendan, diría, ¿verdad? En el idioma español de Puerto Rico. Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Sigue. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden. ¿Andan en qué? En tinieblas. Y usted cantaba que hay luz. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Sigue. Yo dije, ¿quién dijo? El Señor, Dios dijo, vosotros sois dioses y todos vosotros y todos ustedes y todos nosotros hijos del Altísimo. ¿Qué pasó con nuestra naturaleza? Sigue si hay algún otro verso. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caerán patas arriba. Levántate, oh Dios. Ahí debe decir Dios con minúscula. Juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Sigue, si hay otro o no hay nada. Se acabó, ok. Entonces, ese concepto no es antibíblico, está ahí. Nosotros tenemos una capacidad de parte de Dios. La idea de Dios cuando nos formó. ¿Cuántos saben que en Dios no hay tiempo? Pero en el tiempo que nos dio a nosotros, cuando nos preparó estuche y asignación para esta dimensión, ya Él tenía en mente una naturaleza semejante a los dioses. ¿Cuántos me siguen? Entonces, ¿qué pasó con esa naturaleza? Esa naturaleza se perdió en un huerto
al principio de poner la raza humana en esta dimensión. Hasta que vuelve el Hijo del Altísimo, el primogénito de la creación, porque antes de la idea para nosotros ya existía uno. Desde antes de la formación del cosmos, como primogénito, manifestado en este tiempo como Jesucristo el Señor. ¿Me sigue? En la reunión de los dioses, en la asamblea, diga la asamblea de los dioses, hay una asamblea, hay un grupo de ángeles que se quieren juntar con nosotros en un lugar para juzgar y hacer que los hombres, aunque sean príncipes, no perezcan. ¿Cómo decía del verso 2, 3 por ahí? Sigue, el otro. Hay gente débil, hay gente huérfana, hay gente afligida, hay gente menesterosa, sigue. Hay gente necesitada, hay gente atrapada en la mano de los impíos. Toda esa gente, el Señor le dice, no entienden, no saben, andan en tinieblas, los cimientos de la tierra. Cuando los hombres se portan de esa manera, los cimientos del planeta comienzan a moverse. Porque reacciona a lo que se supone que le traiga dominio y control. ¿Cuántos saben que la tierra está reaccionando por la falta de dioses? Príncipes sobran. Sí, no se escandalice todavía. Diga literalmente, en la asamblea de los dioses, los juicios de los dioses, Dios está esperando que pasen en la tierra con los hijos que tienen esa naturaleza que Él les dio. No es que usted va a ser, miren, el problema es que cuando usted va a Génesis, la trampa del diablo fue con la misma idea de Dios. Si ustedes hacen esto, ustedes eso lo han estudiado y lo han leído 1000 veces. ¿No será que cuando tú hagas esto de esta manera, serás como Dios? Satanás quería ser como Dios. Quería subir al monte de la asamblea. Diga, monte de la asamblea. Pero en ese momento, en ese monte de la asamblea, a Satanás no se le permitió. Él fue desechado de ese lugar. Él nunca llegó al lugar de ese monte que él quería llegar. Él quería llegar a donde estaba Dios, que Dios está supremo sobre ese monte de las asambleas. Ahí no llega nadie. Entonces Satanás engaña al ser humano diciéndole, está bien. Posiblemente Adán sabía de lo que él estaba hablando porque tenía el concepto claro. Él tenía una genética como la de Cristo. Entonces, en esa reunión, en la asamblea de los dioses, los juicios de los dioses permitieron que los impíos entraran juntamente con los dioses, con la naturaleza de los hijos de Dios. Cuando digo hijos de Dios, no solamente los ángeles, sino también los seres que iban a nacer en esta dimensión. ¿Cuánto me está siguiendo? No me pierda. Lo boja después, pero por ahora permítame la oportunidad de explicarle esto. O sea que los dioses permitieron que los impíos entraran en nuestra asamblea. Diga, nuestra asamblea. Ese nombre, grábeselo. Esta reunión es una asamblea de dioses que se reúnen para juicio de las naciones. Lo que está pasando en las naciones pasa porque se están soltando, porque en las asambleas de Dios, le digo ahorita, está pasando lo que no debe pasar. Estamos soltando el juicio. Asaf escribió esa línea de salmos. Asaf era un salmista.
era un levita, era un cantor, era un profeta. Y te quiero comentar acerca de eso. En el presente, bueno, antes de llegar al presente, quiero comentarte para que absorbas lo que te estoy tratando de decir. Esta asamblea, esta tarea de los dioses, cuando deja que la tierra entre en la falta de juicio, la tierra comienza a temblar y a conmoverse. ¿Cuántos saben que eso está pasando? Porque Dios está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los que están convertidos, son los kainos que tienen la naturaleza de Jesucristo. Usted quiere pertenecer a esa asamblea del juicio, tiene que ser hijo de Dios, porque tiene que tener la luz de la revelación de Jesucristo. Te dije que te iba a estar hablando como a líder, porque yo entiendo que debes comenzar a caminar al destino que Dios te puso desde antes de que tú vinieras a este planeta. No quiero que te vayas de esta tierra diciendo, en algún momento yo era como Dios, yo era un Dios con minúscula. Viví como hombre o posiblemente como príncipe, pero nunca llegué a mi verdadera naturaleza de participar en la asamblea de Dios en los juicios. Válgame. Lo que te quiero decir, y tómalo con cuidado, no me mires como hereje. Lo que te quiero decir es que ya existíamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Ya tú y yo existíamos con un concepto del que nos creó, como con la esencia de ser hijos. Ya existíamos. Fuimos, por decirlo en el concepto que quiero que vean, fuimos enviados a la tierra. Fuimos enviados al cosmos con un destino de victoria, porque veníamos con la naturaleza divina. Por eso, aunque las plataformas que se usaron, cuando usted hace un pastelillo de carne de res o de pollo, usa una, ¿cómo se llama? La plantilla. Me gustó más esa. La plantilla que Dios usó en esta dimensión. Por eso cuando dicen vertebrados, casi todos los vertebrados usaron la misma plantilla, ¿ok? Para crearse desde un óvulo y un espermatozoide. Fue la plantilla, pero la esencia, el espíritu, el pensamiento, el soplo, venía de otra dimensión. El diablo ha puesto 1000 teorías. Salimos del mono, salimos de aquí, salimos de allá, fuimos evolucionando poco a poco. Aunque la plantilla se parezca, la esencia nuestra viene de otra dimensión. ¿Me sigue? El asunto es que el diablo ha querido hacerte ver que tú no eres otra cosa que un mono amaestrado. Y algunos se compraron el cuento. Ya existíamos en Él, diga en Él, y fuimos enviados a la tierra. No solo el entendimiento de quiénes somos Dios necesita en este tiempo, sino quiénes éramos en la eternidad. Yo te voy a explicar unas cosas que pasaron bíblicamente de gente que vivió antes de Jesucristo, habiendo reconocido y entendido esa dimensión, que estaban en el regazo del Padre,
en esa dimensión y salieron a esta de combate. No solo entender quiénes somos. Búscame Job capítulo 3, versos del 11 al 15. Yo creo que puede ser en Reina Valera. Job capítulo 3, versos que dije, del 11 al 15. Está hablando Job después de enfermarse, después de preguntar qué me está pasando si yo andaba en el trazo que Dios me puso. Otro día explicamos por qué. Y él dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Cuántos saben que Job estaba emocionalmente en un hoyo? Sigue hasta el 15. ¿Por qué me recibieron las rodillas? Pues se paría, la madre los recibía en las rodillas. ¿Y a qué los pechos para que mamase? Y el 13 dice, pues ahora si yo no hubiera nacido, si no hubiera pasado ese evento de entrar en esta dimensión, ahora estaría yo muerto, dice ahí. Me imagino que en el literal lo dice de otra manera. Y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los... Wow, mire. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, sigue diciendo, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Si él no hubiese nacido, estaría en esa dimensión. ¿Dónde estaba esa dimensión que él entendía? Diga, en la asamblea. Vamos a seguir mirando. Si entendemos quiénes fuimos, entenderemos nuestra, con minúscula, ¿verdad?, nuestra divinidad. Usted tiene que, mire, son los conceptos. Nosotros enseñamos en esta casa que usted le enseña a sus hijos que son princesas y príncipes. ¿Cuántos han oído eso aquí? ¿Ok? Ellos tienen que saber cuál es su naturaleza, y con los niños usted lo hace y piensa que está bien, pero no lo recibe del Padre de las luces sobre usted. El problema cuando usted enseña a los hijos a ser príncipes y princesas es que sepan que son príncipes y princesas para Dios, no para mí. El problema con la sociedad de hoy, que ellos sí aprenden que son príncipes y princesas, pero sobre la casa y sobre los padres. Una cosa es una cosa, dice un pastor que yo escucho, y otra cosa es otra cosa. ¿Cómo se desata este conocimiento? ¿Cómo se suelta esto en la iglesia, en la eclesía, en la asamblea? Usted está aprendiendo que usted no viene aquí, como dijo Eliasim, al concepto que se formó desde el año 300 y pico del pájaro Constantino, que le dijo a la iglesia, está bien, ustedes, yo no los voy a perseguir, pero los voy a dejar que se reúnan en donde se reúnen los príncipes, y les dio las basílicas para que se reunieran. Entonces el concepto de la iglesia en las casas cambia a un tipo que se para al frente con una parafernalia impresionante que te manda desde el frente y no te deja pensar. Yo no quiero que la iglesia se convierta en eso otra vez. Yo necesito que la iglesia resurja como princesas y príncipes de Dios, conociendo su naturaleza en este tiempo.
Entonces, ¿cómo se adquiere? Se adquiere, vamos a tocar un poco, algo que yo creía que había explicado más, pero me dijeron que no lo había traído aquí, posiblemente fue en una reunión. Lo de las tribus. Dice, Judá irá primero. Judá quiere decir alabanza. Una de las, tiene varias, pero una de las definiciones. Judá es alabanza, Judá irá primero. En otras palabras, que lo que nos va a conectar primero en esa dimensión de ese monte, de esa asamblea, es la asamblea que representa a Judá. Los salmistas que son profetas, no artistas, los salmistas profetas que bajan misterios. Asaf era un salmista profético. La iglesia necesita esa clase de unción, no imitar al mundo. Y hoy día los mismos salmistas de las iglesias no se inspiran en el cuarto secreto para las melodías de Dios, sino que se inspiran oyendo a los rockeros y a los músicos del mundo para hacer los pases de tonos como ellos los hacen. Necesitamos alguien que nos meta en la asamblea de los dioses. Judá irá primero a cumplir su mandato. El Señor representó esa tribu. Quiere decir que es importante. Él es el león de la tribu de Judá. Son leones, son autoridad, son dioses. El Salmo 2, verso 6. Voy a traer salmos que mencionan dos cosas: que somos reyes, que somos dioses y que estamos en el monte de la asamblea. Usted anótelos o compre después el DVD o mírelo en Facebook y estudie esto que le estoy diciendo. Yo sé que esto es nuevo, yo sé que esto está como para darlo en un laboratorio, pero no hay mucho tiempo. Amén. Salmistas profetas, no salmistas artistas. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Diga rey con minúscula. La palabra dice también que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Y dónde se supone que estén esos reyes y sacerdotes? En la asamblea, en el monte de Dios. ¿Quién es Sión? Sión no es un lugar geográfico, lo fue. El gallo va gratis. Sión somos nosotros. Ponlo ahí otra vez. Sión, mi santo monte. Diga, el monte de la asamblea. Nosotros somos Sión. Es el monte de la asamblea. Amén. Nosotros somos los reyes. El Salmo 3, verso 4. Reyes y sacerdotes para Dios Padre. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. ¿Desde dónde? Desde su santo monte, su monte separado. Lo que quiero que tengan el concepto que hay un monte que no es geográfico, que no es natural, es un monte espiritual. Y la eclesía está llamada a una asamblea en ese monte. Diga el monte de la asamblea. Salmo 15, 1. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? Diga morar. Diga morar.
en tu monte santo. ¿Cuántos se atreven desde hoy a comenzar a hacerse esa pregunta? Yo quiero decirles algo dentro del concepto. En ese monte santo hay montes que son diferentes dimensiones y diferentes alturas. Cuando las personas, hay gente que está en el monte santo, en diferentes montes, a diferente altura, y puede comportarse como un príncipe sin luz. Por eso la palabra dice que hay ángeles que se disfrazan como ángeles de revelación, porque te hacen ver que vienen con una revelación importante, como que han estado en ese monte, como que habitan en esa altura, y en realidad son ángeles disfrazados. Así como puede haber ángeles de luz que no son de luz, puede haber príncipes que no son príncipes. Diga monte. Entonces, los ángeles que se disfrazan como ángeles de luz, tiene que haber una dimensión de altura en ese monte para que uno no sea engañado de diferentes cosas, aún pretendiendo estar en el monte de la asamblea, en el monte de la decisión, en el monte del juicio. Escuche, iglesia, vienen tiempos peligrosos, tienes que cambiar de dimensión. No es que los pastores oran por mí, eso le toca a los pastores. Yo voy a la iglesia que ora. Allí se han sanado gente de cáncer, allí se han sanado gente de un catajo, allí se ha sanado gente de COVID. Yo voy a esa iglesia, ellos oran. Dice en Éxodo, no apunté el texto de verdad, pero hay un texto que dice en Éxodo que cuando Moisés accesaba ese monte, los que subían ese monte, bueno, ustedes lo han escuchado, cuando Moisés entraba en esa dimensión, a ese monte ni los animales se podían acercar, porque caían muertos. Y dice una versión que la gente que subía a ese monte, sin estar considerando la revelación y la luz que había en ese monte, dice que eran traspasados con dardos. Hay gente que pretende tener revelaciones y moverse en dimensiones que no ha conquistado, y lo que hacen esas dimensiones es que lo traspasan con dardos. Cuando usted se mete en esas dimensiones, su mover tiene que ser diferente. ¿Cuántos se atreven a ser dioses? Porque su vida va a cambiar, porque cuando usted vive en una jerarquía, es como cuando usted vive en una clase social diferente. Se oye bien extraño, pero es así. Un millonario no se comporta como una persona que no es millonaria. Porque vive en otra dimensión. Cuando usted tiene accesos a revelaciones, cuando usted tiene accesos a dimensiones, usted no puede seguir viviendo como vivía antes. ¿Cómo era? Mefibosé vivía ¿dónde? ¿En el barrio qué? Usted tiene que salir del Lodebar, ¿sabe? Por lo del lodo y por lo del bar. Estoy serio hoy. Esto es serio. Son atacados por dardos, son niveles en el monte. Diga, niveles en el monte. Cuando usted no quiere seguir subiendo en el monte, puede quedarse en una dimensión donde hay ángeles que no son de luz. Aarón subió hasta cierto nivel.
Aarón subió hasta cierto nivel, pero en el nivel que se quedó fue convencido por ángeles de las tinieblas a que hiciera un becerro de oro. No lo dice así literalmente, pero cuando bajó, si hubiese estado en otro nivel de autoridad, no se deja convencer para construir un becerro. Porque tenía una revelación de más arriba, donde él se quedó. Los que llamaban tener un tipo de revelación abajo, lo convencieron porque él no estaba lo suficientemente alto en la revelación. A nosotros nos pasa lo mismo. Yo me voy para aquella iglesia porque allí celebran Navidad. Como allí los príncipes no se le ha convencido de la revelación completa, yo prefiero estar en ese nivel, que me construyan un becerro a mi nivel. No tengo tiempo para las cortesías, después les pido perdón. Moisés entró y vio las casas celestiales. Moisés estuvo en esa dimensión. Por eso se le exigía diferente. Y dice el libro de Hebreos que nosotros tenemos una dimensión mayor que la de Moisés, porque el Cristo está en nosotros. Yo no sé si usted está oyendo lo que yo estoy diciendo. Despréndase de ese agarre almático que no lo deja subir de nivel. Ahogue los demonios por la altura. Cuando usted pasa de 14,000 pies se queda sin oxígeno. Cuando usted sube después del segundo cielo, los demonios quedan sin respiración. Diga, ver las casas celestiales. Moisés subió a un monte bien alto, bien alto, bien alto, y desde allá se le dio un modelo. Y él dijo, ¿cómo yo interpreto esto en blanco y negro, no en 3 dimensiones? ¿Cómo se llama lo que va a hacer Facebook ahora? ¿Cómo yo paso esto a metaverso? Desde aquí arriba lo que yo estoy viendo. Y entonces desde arriba, en un momento dado, se abrió la dimensión que él estaba y vio la dimensión de la tierra y vio a todo el pueblo y vio las tribus. Y dijo, si yo las acomodo así, puedo proyectar la imagen de lo que estoy recibiendo acá. Si yo hago este tipo de tabernáculo en estas dimensiones y con estas partes, yo puedo transmitir. ¿Usted está captando lo que yo estoy diciendo? Él recibió una revelación poderosa en otra dimensión, en el monte, en la asamblea. Y la trabajó como Jesucristo trabajaba las parábolas. Para que ellos no entiendan, pero los que son del monte sí. Le dije que hoy venía otra cosa. Los celestiales acceden a las cosas celestiales. Algunos acceden a la dimensión de algunas casas. Déjame ver cómo. Ya lo dije. Es que no le he explicado lo de las casas. Cuando yo digo casas, estoy hablando de las tribus. ¿Ok? Y las tribus representan dimensiones. Y cada tribu tiene un carácter diferente de una dimensión. Porque tiene una asignación angelical con una asignación diferente. Por eso cuando usted accede a la casa de Judá, la asignación es la revelación a través de la alabanza. Cuando usted accede a la casa de Isaacar, usted accede al monte que se le adelantan los secretos. Porque tiene asignaciones angelicales para eso.
El diablo trastornó todo esto y trajo un concepto que se llama astrología para engañar la revelación que Moisés traía. Pero él lo que quiso traer fue que cada grupo de familia, en cada una de esas tribus, en cada uno de esos conceptos, había unas características por la ayuda del monte que tenían. Isacar tenía revelación, pero dice la Biblia que era un mulo. Por eso las revelaciones llegan lentas. Pero Neftalí es una gacela. Usted quiere salir de una situación rápidamente, que los ángeles que están en esa dimensión del monte les ayuden para salir como gacela de las tinieblas. Me adelanté mucho, pero es que no le he explicado esa parte. Y si usted no vino ni siquiera a entender los tiempos del calendario de Dios en este fin de semana, va a estar como tragando un mofongo con ñame y yautía de acompañante, sin agua ni jugo. Así que tenemos más accesos que Moisés en este tiempo. Los celestiales acceden a las cosas celestiales. Cuando la pastora les hablaba a ustedes de no ser de los terrenales, de ser de los celestiales, lo que está dándole una posición de puerta para accesos. No siempre hay un Abraham que te rescata de la puerta. A veces tú estás en las puertas jimiqueando y llorando como Lot. Y si no hay un Abraham que te rescata con ayuda angelical, no te puedes mover de dimensión. Por eso tienes que estar acoyuntado en la asamblea, para que te puedan mover en posiciones de altura y de puertas. La gente solitaria se queda en las tinieblas, cae en el desfiladero y no tiene quien lo suba. El que lea entienda. Cada casa tiene ángeles representativos para diferentes tipos de batallas. Cuando usted mira las características de las casas, yo creo que había dado como una medio asignación al aire aquí en algún momento, no sé si fue aquí o en otra reunión. Cuando dije, léanse el penúltimo capítulo de Génesis, cuando Jacob está asignándole a sus hijos bendiciones, le está asignando por el Espíritu en esa dimensión de monte, le está asignando posiciones espirituales a cada tribu. Cuando usted se lee, no solamente ahí, hay otros lugares que lo menciona, esta revelación de los montes, de las tribus, de los diseños del cielo, no solamente la vio Moisés, la vio Juan en Apocalipsis, ¿ok? Y la vio Jacob. Lea. Salmo 15, del 3 al 5. Dígalo, salmos son proféticos. Dígalo, salmos son proféticos. Mire, en todo el resto de la Biblia usted encuentra historias, acontecimientos, revelaciones, intercesiones. Pero en los salmos hay cánticos fuera de tiempo y de dimensión, que solamente son revelados por el Espíritu. Porque se bajaron, diga, se bajaron de la dimensión de la asamblea del monte a una dimensión terrenal en lo profético. Los profetas no son solamente, y lo que voy a decir no es que estoy en contra, yo soy de los que me trepo en la silla cuando escucho un profeta en esa dimensión de palabra de ciencia. Los profetas no son solamente para decirte dónde tú vives, cuándo naciste y qué cosas te están pasando y cómo están acomodados los muebles en tu casa. Cuando eso pasa yo me gozo, yo me trepo en los asientos. Pero esa no es una dimensión profética completa. La dimensión profética es la de Asaf,
que hacía que se bajaran las revelaciones de la asamblea y del monte. Usted quiere ver un mover para este tiempo, lo va a estar oyendo y viendo en este tiempo. Cuando los salmistas se suban aquí, suelten el cántico, sigan con una música que ellos no conocen y comiencen a hablar misterios. Diga salmista profético. Empiezan los tonos azules, como los de Juanca. Que uno oye un tono ahí como raro, suena bien, pero ¿qué será? Lo sacó de otra dimensión. Cada casa tiene una representación angelical. Cuando digo cada casa, cada tribu, cada familia de Jacob, porque ellos son una representación desde el monte que Moisés vio de la asamblea del monte. ¿Sabe? No es que ahora vamos a idolatrar las casas y a los hijos de Jacob y a ponerle velas. De hecho, cuando usted va a los católicos, nadie menciona a San Moisés. Siempre se inventan santos extraños. Nunca mencionan a los de revelación. Entonces, para diferentes tipos de batalla, yo dije Salmo 15 del 3 al 5, mira cómo dice: el que no calumnia con su lengua. Le estoy hablando todavía de características de la gente de la asamblea. El que no calumnia con su lengua, diga lengua. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿por qué cuando usted tiene que hablar cosas siempre está hablando disparate? No, que yo estoy pobre, yo no tengo chavos, yo estoy loco, yo estoy enfermo, yo me siento así. Esos son calumnias, porque Dios le dio un diseño, te dio una posición y te dio un trazo para que lo hables. Ni hace mal a su prójimo. No le roba ni el lápiz del escritorio. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Y yo le añadiría, y menos contra sus pastores. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Sigue. Quien su dinero no dio a usura, diga finanzas, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Sabe? No me hago testigo de alguien malo para dañar a otra persona. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Hasta dónde era? Hasta el 5, hasta ahí. Diga resbalar. Cuando usted resbala es porque está en un sitio alto. Si usted no quiere resbalar cuando está en los sitios altos, tiene que procurar ese tipo de carácter. Salmo 24, 3 al 6. Salmo 24, 3 al 6. Diga, se abre el entendimiento. Dígalo, se abre el entendimiento. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Eso se oye bien poético, pero está hablando de una realidad espiritual de dimensiones. ¿Ok? Mira cómo dice el verso 4. El limpio, volviendo a lo mismo, miren, el carácter va a definir tu posición y tu altura. Por eso vuelve el asunto de aquel día que muchos dirán, no hicimos esto, no hicimos aquello, no usamos el dunamis, no usamos el exousia, y el Señor va a decir, yo no los conozco. Yo nunca los vi, ¿dónde estaban? Nunca subieron a mi monte, nunca estuvieron en mi dimensión. El limpio de manos, puro de corazón. ¿Por qué David salió de tantas pocas vergüenzas? Porque su corazón era con Dios. El que no ha elevado su alma, diga alma, a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El verso hasta el 6 era: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y dice el 6, tal es la generación de los que le buscan. Hay una generación que Dios está preparando, que es de las que buscan el rostro del Señor, oh Dios de Jacob.
Amén. Diga características para subir. Ahí las tiene. Anote esos salmos. Para que se te abran las puertas. Amén. Mire cómo dice el Salmo 24, del 7 al 9. Del 7 al 9, ahí mismo. Alzad. Ok. Qué lindo se oye eso en los cánticos, ¿verdad? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Dónde está ese portal? ¿Dónde están esas puertas? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Ahí las veces que dice Jehová, dice Yahweh Sebaot. Diga, ejército en la asamblea. Vamos para el 9, vamos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y el 11 dice, a ti, oh Jehová, levantaré, diga levantaré, mi alma. Diga montes. Entonces quiere decir, miren cómo dice el 24, ahí el literal dice Jehová de los ejércitos. Diga plural. No dice el Señor del ejército. Dice el Señor de los ejércitos. Porque en el concepto de la revelación de Moisés, cada tribu, cada grupo, cada estirpe es un ejército. O sea que hay muchas batallas y cada batalla necesita una condición angelical diferente. Por eso solamente si usted se mete en uno de los montes nada más, se mete en una de las asambleas nada más, no tiene victorias en las otras. Tiene que tener las dimensiones proféticas. Las dimensiones proféticas eran las que tenía Moisés. Él podía entrar a cualquiera de las tribus, que es que no me gusta la palabra tribu, la otra, las casas, en cualquiera de las casas. Y David también, antes del revolú y de la división y todo el revolú del pecado de él. Él tenía acceso a todas. Él era de la tribu de Judá. Escuchen, salmistas. Él era de la tribu de Judá, pero tenía acceso a todas las casas. ¿Cuántos son salmistas? Digan amén. De los ejércitos, de los 12 ejércitos, son representantes, esos 12 ejércitos que estaban representados en la tierra en un modelo que Moisés, Juan y Jacob vieron en el cielo y posiblemente algunos otros apóstoles. O sea, lo que vio Juan ya existía. 12 tronos, 12 ancianos con una representación, 12 con otra. Todo ese concepto ya estaba en el cielo. Moisés entró a esos lugares. Él quizás no entró. Él quizás no entró en el momento en la tierra prometida, pero en un momento tuvo el acceso a la tierra prometida, porque si no, no hubiera estado en el monte de la transfiguración. Elías, Moisés, estaban allí. Dice que consolando, confortando al Señor, porque ya ellos habían visto también el modelo. Y Jesús, por haberse metido en un estuche terrenal sin gloria, pasa de mí esta copa. ¿Qué está pasando? Salmo 43, verso 3.
Lo cantamos. Envía tu luz y tu verdad. La palabra es la verdad. La luz es la revelación. Estas me guiarán. Me conducirán ¿a qué? Y a tus moradas. Hay una gente, es que este es el concepto. Hay unas moradas. Hay un monte que tiene montes. Y hay una morada que tiene moradas. Que es a donde tú tienes que procurar llegar. ¿Tú te imaginas que tú estés que con todo lo que está pasando con COVID, política, Biden, se duerma o no se duerma? Biden. Usted sepa que hay un monte, pon ese verso otra vez, donde hay luz y verdad que te está guiando, te está conduciendo a ese monte. Y mira el concepto. ¿Por qué yo quiero llegar a ese monte? Porque en esa asamblea está el poder de los ángeles. Tú estás con ellos en el plan, el modelo, el plan para la tierra está ahí. Y si yo lo tengo, voy a caminar en revelación, voy a caminar por encima, voy a ser cabeza y no cola. No voy a vivir con la mente de cuando allá se pase lista, sino que cuando el Señor dijo, voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El Señor está en ese monte, el Señor está encima de ese monte, y en ese monte hay moradas, y Él quiere que tú estés en esas moradas. Luz y verdad en tus moradas. ¿Ustedes entienden lo que estoy hablando? El Señor está preparando moradas para que donde Él está, tú estés. Dígale al que está a su lado que no se detenga la luz y la verdad. Que no se detenga la revelación, díselo. Salmo 43:4. Vamos a avanzar un poquito. Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Diga, ¿entraré a dónde? El Salmo 48:1. Ya mismo vamos un poquito. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Dónde es digno de ser alabado? ¿Dónde Él recibe esa adoración? En la ciudad, diga, de nuestro Dios. Diga la ciudad. En su monte santo. En esa ciudad están puestas, esa ciudad está en el monte, está esa ciudad, para que los espirituales corran su destino. Para que sepan cómo fueron antes. Cuando tú vives buscando esa dimensión y esa revelación de luz, tú puedes entrar a vivir en la dimensión con el concepto. O sea, miren, no estoy peleando aquí nada de lo que del Señor te salvó, te sacó de las tinieblas, te lavó de los pecados. ¿Cuántos saben eso? Ok, ese es el 1A. Pero en esta dimensión, cuando tú tienes este entendimiento, tú tienes que entrar para saber cómo era la idea de Dios de ti. ¿Me sigue? ¿Cómo Dios pensaba que quería que yo fuera? El diablo destrozó eso a través de tus generaciones. Pero Dios quiere a través del Espíritu y de Jesucristo que tú vuelvas a montarte en ese monte, en esa revelación, en el lugar de los juicios, en la forma adecuada. ¿Tú te imaginas la gente juzgando las naciones con la mente que tiene? ¿Tú te imaginas grupos religiosos montados con Dios para juzgar ángeles y naciones?
Cada uno pensando una cosa. No, yo voy a juzgar las naciones. Este es mi estrado, el que tiene el arbolito al lado. No, este es el mío, el que las mujeres no usan pantalla. No, este estrado, miren, siempre tenemos como una asociación terrenal que daña la revelación. Salmo 48:1, y se lo voy a dejar de asignación, pero quiero que vayan viendo. Grande Jehová y digno, vayan cambiando hasta por ahí para abajo el salmo casi completo. Ese salmo está poderoso. Digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Sigue. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Sigue, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Sigue, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó temblor, dolor como mujer que da a luz. Sigue, como viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Hay un nivel donde la gente puede entrar en esa dimensión y hay otra gente que va a salir corriendo del monte. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Diga para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Sigue. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Dile al que está a tu lado, es un lugar de juicio. Se alegrará el monte de Sión. ¿Quién es el monte de Sión? Nosotros, la iglesia, son el monte de Sión. Y Apocalipsis dice que ese monte tiene varios montes. Se gozarán las hijas de Judá. ¿Quiénes son las hijas de Judá? Las iglesias que representan al león de la tribu de Judá. Por tu juicio, diga por tu juicio, andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que se lo cuenten a la generación venidera. Denle un aplauso al Señor. Mire el 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dile esto al que está a tu lado, esto no se acaba aquí. Aleluya. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Sigue. Huyeron reyes de ejército. Y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Sigue. Bien que fuiste echados entre los tiestos, seréis como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Sigue. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Sigue. Monte de Dios es el monte de Basán. Diga montes. Diga montes, plural. Monte alto de Basán. Sigue hasta el 18. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Diga, yo soy ese monte que Dios desea. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Eso nunca pasó en lo natural. El profeta, el salmista Asaf, lo vio, lo percibió y vio carros, vio millares de millares que bajaban de ese monte, porque no era un monte natural. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Subió a lo alto del monte, cautivó la cautividad, tomó dones para los hombres, para los rebeldes, y que para que habite entre ellos Jehová Dios. Jehová de Sabaoth. Salmo 7:4 del 2. Acuérdate de tu congregación. La verdad que esos salmistas estaban en otra. Le dice al Señor, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, desde antes de esta dimensión, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia.
hay una tribu por encima de todas las tribus que es la herencia del Señor. Y esa tribu es el monte de Sión, donde el Señor ha habitado siempre. Diga, nosotros, la eclesía, somos el monte de Sión. Diga también, nosotros, los de la asamblea, somos el monte de Sión. Asignación hasta el 19. Léanse eso que está poderoso. El Salmo 78, 67. Bueno, lo voy a dar de asignación también. Salmo 78, del 67 y 68. ¿Ok? Miren, esto de llamar a ese monte, hay gente que entiende así y yo creo que fue así. Llamar asamblea a la reunión de ese monte, asamblea de Dios con dioses. Hay gente que piensa, y creo que es así, que cuando en la calle Azusa surgió un mover poderoso, no se llamó de ahí en adelante al grupo que salió de ahí asambleas de Dios. Eso no fue casualidad. ¿Usted me está siguiendo? Sino que la gente que estaba en intercesión ahí conoció algo, entró en una dimensión, entró a operar con esos ángeles en esa asamblea de Dios, y desde ese monte conquistaron la nación completa, naciones, y pasaron portentos y milagros. Eso de que se comenzaron a llamar asambleas de Dios no fue casualidad, fue que ellos entraron en una dimensión, en un concepto de quiénes eran. Y desde una calle llamada Azusa se elevaron al monte. Los que estuvieron aquí con Eliasín se dieron cuenta de que nuestro tiempo es lineal, eso lo hemos hablado aquí. Pero cuando usted comienza a ascender en el monte, su dimensión cambia. Porque usted no solo camina para adelante, sino también para arriba. Y entre más camina para adelante y más se mueve arriba, más completo ve el diseño. Tú me pones, miren, los dibujos en las tribus incas, gigantescos que hay en el piso, estuvieron ahí cientos de años. Hasta que no pasó alguien volando por encima, no se dio cuenta de que era todo el diseño que había en el suelo. A nivel espiritual pasa lo mismo. Mientras tú caminas y asciendes, más se te revela el diseño. Pero si tú sigues caminando en el piso, mirando hacia abajo, te quejas más, te formas más peso encima y nunca ves la revelación y la luz. Dile al que está a tu lado, en este tiempo hay que ascender. Diga, asambleas de Dios. Salmo 87, asignación. La ciudad de Dios. Este lugar no se llama ciudad por casualidad. Dios me mostró algo cuando le pusimos este nombre. Moisés desde Sión, esta gente desde Sión, en el monte espiritual llamado Sión, movilizaba sus ejércitos. Déjame terminar con esto. Déjame adelantar aquí. ¿Sabe? Esto no son realidades terrenales, son realidades proféticas. Usted tiene que entrar en esas dimensiones en este tiempo para que no sea una iglesia a la defensiva, sino una iglesia a la ofensiva. Tiene que entender cuáles son los planes de Dios para este tiempo. Y esos 12 tronos, esas 12 tribus, cada tribu tiene una representación angelical en el monte. Salmo 125, Salmo 133. Estoy hablando de salmos que hablan de los montes y la revelación en los montes. Moisés entendió esto, Jacob entendió esto, Juan entendió esto y posiblemente muchos otros de los profetas. Esas dimensiones te dan posiciones de autoridad. Como dije al principio y traté de decir, cada posición de autoridad te requiere más de ti. El Señor quiere darte más, pero tú tienes que darte más. Y cuando tú te das más, el Señor te exige más. ¿Por qué
la javieta de Moisés no lo dejó. Moisés había portado, había resistido, había hecho 1000 cosas, y a lo último, porque le da con un palo una piedra, no pasa. ¿Pero por qué a él de esa manera? Porque él tenía una revelación diferente de quién era la roca que lo seguía. Ya él sabía. Él no le dio un palo a una piedra. Él se enfogonó y le dio a Jesucristo. Cuando tú vives en otras dimensiones, te pasan cosas diferentes que al resto de la gente. Y la gente no entiende, pero tú entiendes. ¿Por qué te pasan las cosas? Moisés entendió. David entró en la dimensión de todas las casas. Era profeta, era rey, era sacerdote, salmista profético. El Señor no solo le dio cánticos, le dio instrumentos. Cosas que sonaban raras. Algunas se parecen a las que tenemos, otras se perdieron en el tiempo. ¿Pero por qué para él fue tan grave? No solo lo que hizo con el adulterio, sino que fue más grave aún lo del censo del pueblo. ¿Por qué tanta gravedad en eso? Porque él sabía pelear con la ayuda celestial. Y en el momento del censo, él quiso saber cuál era su fuerza natural. Yo no sé si usted me está entendiendo. Él sabía cuántos millares había a su favor, pero en un momento de loquera, le dio con saber cuántas espadas naturales había a su favor. Cuando usted camina en dimensiones, tiene que comprometerse con las dimensiones, porque a la que trata de trabajar con lo terrenal, puede haber consecuencias de dardos en ese monte. ¿Me entiende? Las consecuencias de David no son las mismas de las consecuencias del resto del ejército, porque él conocía las dimensiones. Un tipo que se metía a un bosque y le hablaba, estoy parafraseando, y le hablaba a los árboles y la tierra actuaba a su favor contra los ejércitos enemigos. Un tipo que se iba a la batalla y los ángeles le avisaban sobre las palmas cuando era el momento del ataque. Entonces de momento dice, espérate, ¿con cuánta gente yo cuento? ¿Cuántas espadas hay aquí? Hello. Hay gente que es así, comienza con una fiebre en las cosas celestiales, están en los grupos de intercesión, saben que el Señor sana, pasan una experiencia poderosa, sobrenatural, pero de momento caen otra vez en lo terrenal y comienzan a servirse de las cosas naturales y pierden lo celestial, y a veces caen bajo poderes de dardos del enemigo simplemente por no haberse mantenido en los que gozaron de las cosas celestiales una vez.